Bueno, buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube de la Facultad. Bueno, iniciamos el primer encuentro de este ciclo que denominamos Diálogos en la Coyuntura, un espacio para pensar la educación aquí y ahora, que justamente como su nombre lo indica, tomamos temas de coyuntura sobre los cuales reflexionar, compartir, formular los interrogantes, propuestas, debatir. Y en este caso, decidimos trabajar sobre las regulaciones sobre el trabajo docente, tema candente, importante, tema en debate, en un contexto muy complejo, donde muchas veces las propuestas vienen tal vez de sectores que los definen en una lógica más tecnocrática sin participación del sector docente o también sin abrevar de los resultados de las investigaciones, de los estudios sobre el tema del trabajo y la formación docente. Teniendo en cuenta además que en nuestros países, hoy vamos a hablar de la regulación del trabajo docente en Brasil y Argentina, son países con organización federal, lo que complejiza aún más la regulación del trabajo, un trabajo que se ha intensificado en el contexto de la pandemia, donde también muchas de las propuestas, decíamos, que vienen desde organismos internacionales y a veces de los propios gobiernos, colocan al sector docente en un lugar muchas veces más como objeto, entre comillas, de la política que como sujetos que participan en la definición de las políticas, ¿no? Entonces, desde ese lugar nos interesa poder compartir y voy a presentar a quienes nos acompañan, a quienes van a conversar hoy con nosotras, con nosotros. En primer término, a Dalila Andrade Oliveira, que es profesora investigadora de la Universidad Federal de Minas Gerais. Dalila fue coordinadora de la Red Estrado, venimos trabajando hace mucho tiempo en estos temas y bueno, agradecerle a CONADU, a Yamile Sokolowski, porque bueno, Dalila está acá gracias a los recursos de CONADU y bueno, y nos va a acompañar para poder plantear algunas reflexiones, no solamente desde la mirada de Brasil, sino que bueno, además en el caso de Dalila coordinó una investigación sobre condiciones de trabajo docente en la pandemia en América Latina. En segundo lugar nos acompaña Roxana Peraza, que es egresada también de la casa. Roxana en este momento es profesora al Normal 7 y también coordinadora de programas Nuevos Lugares Docentes, interesante el título, del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y viene investigando hace mucho tiempo sobre el tema de la carrera docente y las regulaciones no solo en Argentina, sino también en el contexto latinoamericano. También nos acompaña Marcela Escolar, que es secretaria gremial de SUTEBA, maestra de música y profe de filosofía egresada también de esta casa. Y nos acompaña también, más digamos en el rol de comentarista, de participante, pero de comentarista, Alejandra Virgin, que es profesora investigadora de la casa, de nuestro instituto y también de la UNIPE, donde dirige la maestría en políticas educativas y bueno, una referente también a partir de sus trabajos de investigación y de docencia en temas de formación y trabajo docente. Así que bueno, agradecerles por la participación. La idea es que vamos a dar una primera ronda de 10, 15 minutos cada una, el tiempo que quieran tomar. Y después, bueno, algunos comentarios de Ale y bueno, poder abrir el intercambio, la discusión. Así que Dalila, bienvenida. Gracias. Y muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un placer estar otra vez aquí en esta facultad. Yo ya tengo mucha historia acá y mientras subía las escaleras me acordaba de algunas y cómo el tiempo pasa, pero la facultad sigue siendo la misma, por lo menos aparentemente. Yo quiero agradecer a la invitación que me hizo Miriam Verfeber, una compañera de trabajo ya de más de 2 décadas o casi esto, y con quien tengo trabajado mucho en estos años y he desarrollado algunos trabajos que desde mi historia son probablemente los más interesantes, los más importantes. Mira, es una de esas compañeras muy inteligente y muy solidaria que siempre me ha ayudado mucho. También una alegría estar aquí con
Roxana y Alejandra, y la compañera de Suteba, que recién la conocí, Marcela, pero también con Ale y Roxana ya tuvimos otras oportunidades de intercambiar ideas, reflexiones, así que me parece que es una charla entre compañeras, ¿no? Bueno, y este es un tema, también quería mencionar el tema de Conaldo, que aquí dejar un agradecimiento a Jamil y al profesor Carlos Defeu por la invitación a estar en Argentina esta semana. Tuve unas jornadas bien interesantes. Bueno, estamos saliendo de la pandemia, así que poder estar nuevamente presencialmente es muy importante. A mí me ha proporcionado un placer enorme. Este tema es un tema que tenemos nosotras aquí trabajado hace muchos años y hablado de muchas cosas. Y yo quería empezar con algo más novedoso, que es la última cúpula sobre la profesión docente. En español no se dice cúpula, cumbre. También en portugués se dice dos palabras. En Brasil es cúpula, en Portugal es cismeira. Por eso todo el lío. Las cumbres de la profesión docente que recién han ocurrido en España, si no estoy equivocada, en Valencia, y que tuvo como tema gobiernos y sindicatos trabajando juntos por el futuro de la profesión docente, algo así, no me acuerdo ahora la traducción exacta. Y para mí ese es un tema muy importante en los últimos 5 años. Tenemos desde registrado el Grupo de Estudios sobre Política Educativa y Trabajo Docente de la Universidad Federal de Minas Gerais, trabajado sobre estas cumbres, porque ellas son en última instancia lo que se está concertando en términos internacionales entre organismos internacionales como la OCDE, la UNESCO, y la participación de la Internacional de la Educación, lo que sería la tendencia de la profesión docente en el mundo. Son cumbres sobre la profesión docente. Pero la base de datos que utilizan estas cumbres es normal, que reúne a muchos ministros de educación, jefes de Estado de varios países, son siempre las encuestas de Thales. Thales es la encuesta más importante que tienen en el mundo sobre profesión docente, pero la lleva la OCDE y son alrededor de 30 países que participan de la Thales, y Brasil está en la Thales, me parece que Argentina no, me parece que Brasil y México en América Latina. Y la otra base de datos es el PISA, porque en realidad todo empieza con el PISA en el final de los 90, en 2000 tenemos la primera edición de PISA, Brasil ha participado desde la primera edición de PISA, Argentina me parece que ha participado solamente de la última. Y después, justamente para pensar desde los enseñamientos, los aprendizajes necesarios para se alcanzar un buen nivel en PISA, es que se determina un muestreo de países para hacer la Thales. Entonces la Thales, de hecho, es una encuesta, no es una encuesta científica en el sentido de que pueda llegar a cualquier resultado, no, es una encuesta que tiene que de alguna manera presentar subsidios al PISA. Y sobre la Thales del PISA ahora tenemos este acuerdo que desde 2011 se reúne, que son las cumbres internacionales sobre la profesión docente, donde muchos acuerdos son hechos sobre cómo se deben llevar las políticas sobre la profesión docente en el mundo. Y América Latina tiene participado, sobre todo Brasil, México, Chile, son países que están ahí de manera muy orgánica. Incluso en este momento tengo un estudiante de doctorado que va justo a pensar la relación Brasil-Argentina y las cumbres. Y voy a necesitar mucho de ustedes para nos ayudar. Yo quiero que
él venga a pasar un tiempo en Buenos Aires aquí para hacer su levantamiento documental, pero justamente para saber en qué medida nuestros países tienen de alguna manera seguido esto, que desde el principio de los años 2000 ya hablaba Roger Dale de una agenda de educación que es globalmente estructurada. Bueno, lo que tenemos en este momento de novedoso es que esta cumbre tiene como tema el futuro de la profesión docente, el futuro de la educación, como siempre. Si uno lee los documentos que se divulgaron ahí, la responsabilidad sobre los docentes es inmensa. Los docentes tienen la responsabilidad de garantizar el futuro de los estudiantes, de ponerlos de manera, esperanzarlos, para usar un término que estamos usando mucho en Brasil, que viene de Paulo Freire, esta idea de que esperanza es algo más do que esperar, de que hay que plantear esperanza para los estudiantes para que ellos puedan creer en un futuro que nosotros sabemos que no promete empleo, que no promete una estabilidad y justamente este año la justificativa de la cumbre es que son tres los orígenes de la crisis que enfrentamos en este momento y sobre la cual esta cumbre se debruza. Es la guerra de la Ucrania, la COVID-19, ustedes hablan COVID-19, y la crisis climática, que está también muy presente cuando hablamos de futuro de la educación. Pero desde mi punto de vista, seguimos más o menos sobre los mismos antagonismos, pero hay que pensarlos desde una perspectiva de futuro, obviamente. Es que tenemos de un lado una crítica a las profesiones tradicionales, los estatutos profesionales, la estabilidad del empleo, las carreras donde se paga por experiencia y formación, que en realidad tiene su matriz de referencia en una conferencia, un reglamento internacional, si podemos decir así, de 1966, que es la conferencia de la OIT con la UNESCO sobre la profesión docente, y sobre todo la profesión docente en el servicio público, que debería ser por estatutos, por concurso público, por carreras estables, y donde los sindicatos tenían un rol muy importante. Y de otro lado, desde los años 90, sobre todo en nuestra región, en otras ha empezado un poquito antes, con la introducción de la nueva gestión pública, tenemos una crítica muy dura a este tipo de organización de la profesión docente, del magisterio público en nuestros contextos nacionales, sobre todo en torno de la estabilidad del empleo, una crítica que habla de flexibilidad como algo más sofisticado, como si la flexibilidad fuera el más interesante que podemos tener en la vida, flexibilidad con un cierto sentido de autonomía, de libertad, pero que tiene mucho más que ver con la flexibilidad de contratos que de hecho con autonomía en el sentido laboral. Que llega hasta nuestras realidades por dos ejes desde mi punto de vista, que yo sé que es un poco problemático, polémico. Uno que es la promesa de desarrollo profesional docente, porque el desarrollo profesional docente en algunas realidades nuestras fue tomado de otra manera, pero en general el desarrollo profesional en la literatura internacional está muy asimilado
al nuevo profesionalismo que nace en Inglaterra y que viene con esta idea muy binaria de que de un lado tenemos un viejo profesionalismo que ya no tiene nada que ver con esta sociedad que está allí, y de otro lado tenemos el nuevo profesionalismo que es flexible, que desarrolla competencias, habilidades y que juega mejor diciendo, donde el individuo es más importante que los colectivos. El desarrollo profesional deposita en el individuo la responsabilidad de que él propio, que cada persona tiene que cuidar ella misma por su desarrollo, por su aprendizaje, por su formación continua, por su emprendedorismo en el último caso. Otro eje es por la completa desprofesionalización docente, que es considerar que educación no es algo que uno necesita ser formado profesionalmente o concursado para estar ahí. Por ejemplo, el Teacher for All en todo el mundo, pero en cada país, ahora sí, de alguna manera en nuestra región tenemos una versión del Teacher for All. Acá se enseña por Argentina. Enseña por Argentina. En Brasil también desde 2016 están ahí, el Teacher for All. Y que pone ahí una especie de estudiantes o de, por lo menos así funciona en Brasil, que son una especie de pasantilla que hacen estudiantes que están formándose todavía para ser un día profesor, para asumir clases, sobre todo en escuelas públicas, pero no lo hacen con pocos recursos. Estos contratos en Brasil son contratos carísimos, que uno no comprende por qué esta misma plata no puede ir directamente a concursar profesores, a pagar sueldos que son dignos de uno que tiene esta formación. Y lo más, pensando desde Brasil, y lo más preocupante es que en 2017 tuvimos una reforma de la enseñanza media, de la educación media, donde se admite por la primera vez, y esto cambia un poco la legislación educacional de Brasil, que para enseñar en la educación media se puede admitir personas que no son formadas para ser profesores. Son los que se llaman de notorio saber. Pero notorio saber puede ser un mecánico de autos, si el curso es un curso técnico de mecánica. Puede ser un artista autodidacta si el curso es de educación artística. Entonces, que tiene ahí una apertura que es algo desde, pensando, ya que estamos aquí con una compañera del SUTEBA, desde el sindicato, algo muy peligroso en términos de la protección de la seguridad de los estatutos profesionales. Y para no tomar más tiempo, quería todavía subrayar uno u otro ejemplo de Brasil que me parece que viene mucho en esta dirección y que tiene que ver con el hecho de que somos un país federativo, es que 21 de los 27, porque tenemos 26 estados en Brasil más el Distrito Federal, 21 de estos 26 estados o 27 entes federativos tienen hoy sistemas propios de evaluación de desempeño estudiantil. ¿Por qué? Porque 21 estados de Brasil tienen lo que podemos considerar high stake en políticas de accountability. O sea, son estados que evalúan permanentemente a sus estudiantes y que, de acuerdo al desempeño de sus estudiantes, ellos, de alguna manera, remuneran o no remuneran sus profesores. ¿Y cómo lo hacen? Como no pueden ferir la legislación, no suben los salarios, no reajustan los salarios, pero con la planta que tiene para hacerlo, premian a los docentes o bonifican. Algunos estados utilizan el término bonus, otros utilizan premiación.
al fin del año con un salario más, a veces 2 salarios al año, como, bueno, vos has trabajado bien, sus alumnos han aprendido y por eso merece recibir más que a los demás. Por la resistencia de los sindicatos en Brasil, esta bonificación son por escuelas y no por individuos, pero de todas maneras trabaja en la misma dimensión de la competencia, de la individualización, porque pone escuelas contra escuelas. Son escuelas que tienen que disputar entre ellas quién recibe los mejores alumnos, porque al final todos saben que tiene mucho más que ver con los factores extraescolares, el desempeño de este alumno. Por lo tanto, la selección para entrar en las escuelas públicas se vuelve un factor mucho más determinante de que, de hecho, lo que enseña. Entonces, esta flexibilidad que tenemos en el país también tiene jugado un rol importante en este sentido de presentar una cierta flexibilidad al estatuto docente, porque para muchos docentes, incluso en la mayoría de estos estados, lo que estamos viviendo es que los docentes buscan las escuelas que están mejor ubicadas que las escuelas donde se estudian los estudiantes más pobres y con un desempeño más bajo. Por terminar mismo, quería decirles que el año pasado yo he vivido una de las experiencias más interesantes en este sentido, de esta discusión que estamos teniendo, que es que fui invitada por la Internacional de la Educación a ser una de las 8 delegadas de una conferencia de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí también estuvo Jamile, eran las 2 mujeres de América Latina representando la región, justamente para una conferencia donde se discutía el futuro del trabajo docente, pensando sobre todo la pandemia y teniendo como referencia esta conferencia de 1966, en el sentido de que tenemos que, claro, tenemos de alguna manera adaptar las cosas, no queremos volver a 66, pero no podemos pensar que también el futuro es este de la completa instabilidad. Y el tema era, sobre todo la COVID-19, la pandemia, que los hacía convocar esta conferencia, de donde salió un documento, un protocolo de los derechos que no abrimos manos. Ahí estaban 8 delegados por el sector del trabajo, yo con Jamile éramos 2 de esos 8 de los patrones, de los empleadores y 8 de gobiernos. De esas conferencias solo salen lo que es consensual. Entonces, son muchas. Fue una semana en el horario de Bélgica y yo estaba en Brasil, empezaba a las 6 de la mañana la conferencia. Terrible. Pero fue una semana de trabajo muy rica porque pudimos llevar ahí muchas discusiones importantes sobre cuáles son los cambios aceptables en el contexto post-pandémico, ¿no? Y pensar desde todo lo que se está hablando hoy sobre el empleo de la tecnología, sobre el hecho de que están todos conectados o deberían estar, el hecho de que el derecho a la conectividad hay que ser un derecho universal para los estudiantes, los y las docentes, pero también el derecho a desconectarse es un derecho del trabajador docente. Bueno, entonces esta fue una experiencia muy importante y este fue un documento que generó un protocolo desde la OIT con la UNESCO y que tiene ahí la marca de la internacional. Yo paro por aquí porque es una conversación para que seguimos pensando juntos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dalila. Vamos a seguir. Le pasamos entonces la palabra a Roxana. Bueno, muchas gracias. Dan ganas de hacer preguntas. Así, bueno, después quedará un momento para preguntas. Sí, seguro. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, nada, lindo compartir este espacio de trabajo con gente amiga y respetada profesionalmente. Bueno, a mí
cuando estaba pensando cómo organizar, por lo menos lo que quería decir, se me cruzaba mucho la coyuntura, ¿no? Lo que ha pasado acá en la ciudad de Buenos Aires con la propuesta de modificación del estatuto docente, una ley que propuso el Poder Ejecutivo, que, digo, por supuesto se aprobó por mayoría en la legislatura. Y todo un conjunto de discusiones que se dio en forma paralela, que bienvenido, pero también fueron discusiones que fueron obturadas, quizás también por los mismos que discutimos, porque bueno, hay ciertas cuestiones que en este país se ha discutido poco, te diría que casi nada, ¿no? Y entonces es un tema que casi no se puede discutir porque, bueno, porque está esa línea pareciera delgada de si se discute, si se pone sobre la mesa, es políticamente incorrecto. Entonces, bueno, la verdad que hay una ausencia de ámbitos de discusión y también bueno, yo vengo trabajando este tema, hay poco estudio en comparación con otras áreas que para mí entran en diálogo con la carrera docente estatuto. Por lo menos para mí me es muy difícil pensar la carrera docente o cómo regularla si esta no entra en diálogo con la formación docente y con la formación continua. Me parece que ahí este diálogo, que es un diálogo complejo, muy difícil de armar y de sostener, en general los estados, y acá no tiene que ver con ningún tinte partidario en especial, es difícil que pongan estos tres puntos en discusión. Es decir, me resulta muy difícil pensar la carrera docente si no pensamos la formación docente en diálogo con esa carrera, porque nosotros estamos formando para que los trabajadores ingresen a un sistema laboral, y ese sistema laboral sí o sí, para mí, requiere alguna instancia de capacitación, formación continua que hace e interpela la carrera de un modo particular y a la vez interpela la formación, ¿no? En el sentido de que podemos pensar un continuo de formación y podemos a lo mejor delimitar un poquito más el trayecto de formación inicial de los estudiantes y de los y las estudiantes. Acá en Argentina lo que vemos es que más o menos la estructura de los estatutos que están también en cada provincia son más o menos similares, con algún rasgo distintivo en algunas provincias, pero de todas maneras es más o menos similares al Estatuto del 58, ¿no? Lo cual, bueno, en el 58 este estatuto con carácter nacional, que también tiene un antecedente que poco se sabe, que es el antecedente del decreto del peronismo, ¿no? Ese se llamaba Estatuto del Docente Juan Domingo Perón, pero bueno, que responde y se relaciona con la época, pero es un antecedente que se menciona poco y pareciera que en el 58 recién se armó, y en realidad retoma muchas cosas que ese decreto lo proponía. Bueno, no importa, no voy a hablar mucho de ese decreto, pero es interesante. Pero ese estatuto del docente del 51 tuvo algunos elementos que para mí son súper rescatables, muy interesantes. Primero que, bueno, generó mecanismos para el acceso de forma transparente, pública, criterios compartidos. Y después me parece que el estatuto del 58, no así los estatutos provinciales, pudo generar una foto a futuro, ¿no? Es decir, es un estatuto que en Argentina era el comienzo de cierta expansión de la cobertura de educación, y uno puede leer ciertos vestigios de que se está pensando en otro sistema educativo, y a partir de ahí instala algunos cargos, puestos de trabajo que no necesariamente estaban en el aquí y ahora, sino que se pensaba que podían estar en un futuro a mediano plazo. Cosa que personalmente para mí es admirable, ¿no? Que una norma pueda no solamente dar cuenta de la foto, sino también dar cuenta de
de un movimiento y de una direccionalidad que quiere darle ese movimiento. En ese sentido, bueno, sí, obviamente es muy rescatable, es rescatable también y es entendible que después de la transferencia de los sistemas educativos, las provincias, frente a recibir sus sistemas educativos sin plata, sin historia de administrar sistemas públicos, bueno, hayan adoptado el mismo esquema en casi todas las provincias. Después hubo algunas modificaciones, pero no necesariamente muy específicas o no necesariamente que hablaran de las características de los sistemas educativos provinciales. Y también hubo algunas modificaciones que también son como miradas a largo plazo, porque yo siempre señalo el del Chaco, ¿no? Que es uno de los pocos estatutos docentes que contempla el pago de horas de trabajo fuera del horario de trabajo, ¿no? Como hay una idea ahí de trabajo docente donde me parece que todas podemos suscribir. Bueno, es un estatuto de una provincia muy complicada, muy pobre, con varios derechos sin garantizar, pero bueno, ahí hay algo que es novedoso, por supuesto no se cumple, pero está en la ley. Yo lo señalo como que, bueno, lo novedoso está en una norma provincial, que si uno conoce el sistema educativo, ese sistema educativo y la provincia puede anticipar que no se va a cumplir, ¿no? Pero la Argentina y también Uruguay, a diferencia de Chile, México, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia, la Argentina se ha resguardado ese lugar de no discusión del estatuto, ¿no? No discusión de poner en la mesa, no solamente con los sindicatos, sino también con otros actores de la sociedad significativos, de, bueno, no volver a pensar cómo se regula el trabajo de las maestras y de los maestros, cuando también la Argentina pensó en su momento cómo se forman los docentes en este país, ¿no? Hace relativamente poco hay un cambio importante en la formación docente a partir del 2007, pero que se pensó de manera separada de la carrera docente. Uno puede entender, ¿no?, las condiciones políticas que hubo en ese momento y las elecciones en términos de política pública. Pero yo creo que es una gran deuda que este país tiene. Es decir, no me cabe duda que hay que cambiar el estatuto del docente, los estatutos del docente. Me parece que responden a una lógica que no es la lógica del trabajo docente actual. Me parece que nosotros tenemos que producir propuestas, miradas que discutan con las miradas y propuestas hegemónicas que vos has planteado, que por supuesto la mirada hegemónica que es los organismos internacionales son una fuente de insumo poderoso, y que también han signado la toma de decisiones en Perú, en Colombia, en Chile, en México, en Paraguay. Por un lado, en todos estos países, más o menos, hubo resistencia de las organizaciones gremiales frente a las propuestas de cambio. Uno puede entender algunas de esas resistencias porque muchas de estas reformas en los países de América Latina fueron en contra de algunos derechos adquiridos, ¿no? Entonces uno puede entender ciertas posiciones conservadoras que las organizaciones gremiales han tomado, pero eso me parece que no es inhabilitante para poner a discusión, ¿no? Y también puedo entender ciertas actitudes conservadoras de las organizaciones gremiales porque en general, bueno, pongo un tema por ejemplo en Perú, en general los gobiernos han tomado el cambio en el estatuto como una bandera más para enfrentar a la sociedad versus
versus las organizaciones gremiales, donde las organizaciones gremiales estaban definidas como organizaciones que no querían promover ningún cambio, mientras los gobiernos promovían algo más o menos parecido a lo que se ve en varios países y también lo que se trató de hacer acá en la ciudad, me parece, que con poco éxito, bueno, con relativo éxito, no sé si poco, no sé, no me animo a decir poco. En ese sentido, me parece que estamos en deuda y que si tendríamos, bueno, brevemente, cómo son los estatutos, ¿no? Voy a hablar en singular, pero en realidad abarco los estatutos de las provincias. Nosotros sabemos que el estatuto promueve una carrera vertical, ¿no? Es decir, que la oferta laboral que tiene un docente es una oferta laboral que se recibe y la propuesta es que esté frente a alumnos durante 30 años, ¿no? Es decir, en términos laborales es una propuesta bastante poco atractiva, ¿no? Hacer, más allá del puede cambiar de año, puede cambiar de ciclo, puede cambiar de grado, puede cambiar de sala, pero la propuesta es esa, porque aparte la otra propuesta es un proceso de ascenso, donde, bueno, son muy pocos los que pueden ascender y son muchos los que no quieren esa propuesta de ascenso, ¿no? Y entonces ahí me parece que es una propuesta muy poco atractiva en términos de trabajo, ¿no? Y también me parece que es una noción de trabajo que dialoga poco o que se enfrenta poco con las nociones de trabajo que se pueden leer en clave de época, ¿no? No sin ir o discutir también, pero bueno, sin ir a la flexibilidad laboral, ¿no? Que sería como un lugar que conocemos. Pero bueno, también en esta época hay algunas claves o algunas posiciones que nos sería muy enriquecedor pensar el trabajo docente sin que eso vaya únicamente de la mano de la flexibilidad. Y entonces me parece que se ponen en juego muchas cuestiones, ¿no? Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero aviso. Pero creo que ahora, me parece que en las últimas décadas, en las escuelas, en la vida cotidiana de las escuelas, hay mucho malestar por parte de los maestros y de las maestras, porque el trabajo de enseñar es un trabajo que está mirado con ojos homogenizantes, ¿no? Por el afuera, ¿no? Todos hacemos lo mismo y todos hacemos lo mismo de la misma manera y no hay un reconocimiento de la diferencia, ¿no? No hay un reconocimiento de que quizás yo docente pienso estrategias diversas, miro la propuesta de la enseñanza es un objeto para mí de análisis, mientras que mi paralela puede no hacer nada, ¿no? Yo creo que esto genera un malestar en la vida cotidiana de las escuelas y que muchos maestros y maestras nos los están diciendo de distinta forma. Ahora, la única respuesta que pareciera que sea viable es esto que contaba Dalila, ¿no? Donde el único reconocimiento distintivo en sí mismo es los resultados de aprendizaje de los niños, ¿no? Y cierta remuneración. Y nosotras todas sabemos que en muchos países que esto sucede, los maestros, inclusive las conducciones de las escuelas, cuando llega el día de la prueba, invita, ¿no?, a los niños que a lo mejor sabemos que el rendimiento va a ser bajo, a ese día quedarse en la casa y no concurrir. Cuando vos nombrabas lo de la competencia en las escuelas, digamos, son viejas recetas que ya todos conocemos, ¿no? Ya sabemos que
que no nos hablan, los resultados no nos hablan del desempeño de los maestros. Ya sabemos que la competencia en las escuelas no sirve, que no mejora la práctica institucional competir con otro. Digo, ya sabemos un montón de mecanismos implícitos y algunos explícitos que se dan cuando uno pone a competir por competir tanto a los maestros como a las instituciones, y que eso no promueve para nada mejora, ¿no? Al contrario. Pero bueno, estoy siguiendo con el tema de la diferenciación, ¿no? Habrá que pensar algunos mecanismos que ponderen, no desde el punto de vista del incentivo económico solamente, o sí, no sé, ¿por qué no lo discutimos, no? Pero sí desde el punto de vista seguro, desde algún incentivo simbólico, ¿no? Yo creo que los incentivos simbólicos son tan valiosos como los incentivos económicos. Y que ahí hay que poner sobre la mesa cierta creatividad para poder pensar el trabajo de otra manera. Y otra cuestión que me parece que es interesante para pensar la carrera, que lo tomo de cierta argumentación que esbozó el gobierno de la ciudad para promover este cambio de estatuto, que era mucha discusión con el tema de la carrera vertical, y que ellos proponían una carrera horizontal. Fue tan teñido por la coyuntura política partidaria que inhabilitó una discusión en serio de lo que se pensaba que era una carrera horizontal o no. En realidad la propuesta sigue manteniendo una lógica vertical, y que la creación de nuevos cargos en sí mismos no generan horizontalidad ni no promueven una propuesta de trabajo distinta. Y a mí me parece que un desafío, lo que pasa es que un desafío es promover puestos de trabajo horizontales, pero con movilidad horizontal, ¿no? Y que los maestros, una vez que ocupan un puesto de trabajo horizontal, sí o sí, a término, ¿no? Sí o sí deban volver, bueno, sí o sí parece un poco autoritario, pero que es parte del trabajo, que deban volver frente a alumnos, ¿no? Es decir, no queremos que los maestros se vayan del aula. Queremos que los maestros en su recorrido laboral puedan estar en otros puestos de trabajo dentro de la escuela, y que ese puesto de trabajo a término en sí mismo es una experiencia formativa muy interesante, pero no es una experiencia formativa muy interesante en sí misma. Hay que generar dispositivos de acompañamiento y de formación para que esa experiencia sea una experiencia interesante y rica. Es decir, así como nos sirve crear puestos porque sí, tampoco sirve crear puestos sin un aparato, un dispositivo estatal que pueda acompañar el crecimiento y el desarrollo de esos puestos. Y me parece que algo, cuando yo digo que la carrera docente tiene que entrar en diálogo con las instancias de formación docente inicial, es porque hay algo que tiene que ver con el ingreso al sistema escolar como sistema laboral, que la formación docente en algún lugar se desprende de ese compromiso que tiene que ver con el puente hacia el ingreso a la escuela como un sistema laboral, ¿no? No solamente, me parece que hay algo que hay que volver a pensar, que es, por ejemplo, el tramo de las residencias, ¿no? Las residencias deberían ser, a mi gusto, deberían ser un anclaje entre la formación docente inicial y el ingreso al sistema laboral. Y ahí habría que pensar otras características en términos de cómo transita el alumno su oficio de estudiante a su oficio de docente, ¿no? Que ahí me parece que la formación docente inicial tiene mucho que decir y mucho que aportar y mucho que acompañar a ese docente que va dejando su lugar de docente, a ese estudiante que va dejando su lugar de estudiante para entrar como docente al sistema escolar. No sé si estoy hablando mucho.
Bueno, pero para ir cerrando, y en todo caso después charlarlo entre nosotras un poco más, a mí otro tema que me parece que también está presente, que también se discute mucho, es, bueno, pues, ¿cómo hacemos para evaluar el trabajo de los maestros y de las maestras? ¿Hay que evaluar el trabajo de las maestras y de los maestros? Ya sabemos que no es una instancia de evaluación los resultados de aprendizaje, es decir, ya ahí hay como mucha coincidencia, por supuesto, por parte de un sector, ¿no? Ya sabemos que, pero ¿por qué no evaluamos? ¿Por qué no vemos cómo hacemos para todos, fundamentalmente el docente, para saber cómo está trabajando, para saber qué cuestiones habría que reforzar, qué cuestiones habría que revisar, cuáles son las carencias? Y en este país eso se discute poco, porque si nosotros tomamos, y me animo a decirlo, en cualquier provincia, si tomamos el legajo, bueno, tienen distintos nombres en la provincia, que resume anualmente las actividades de los maestros, casi todos los maestros tienen 100, ¿no? O 10, ¿no? Lo cual es absolutamente irreal, ¿no? Que todos los años todos los maestros y maestras tengan el máximo puntaje, tan solo por una cuestión casi de sentido común, ¿no? Porque cada uno de nosotros y de nosotros todos los años no estamos 100, ¿no? Bueno, por lo menos yo, no el resto. Y bueno, también eso, por supuesto que influye de manera significativa en cómo cada uno desarrolla su trabajo, ¿no? Es decir, todos los años uno no puede, no es un deseo todos los años tener un desempeño, después veremos qué quiere decir desempeño, pero tener un desempeño excelente todos los años, ¿no? Y entonces ahí también hay un como sí. Y yo creo que también el como sí, los como sí que están instalados por parte de la formación docente inicial, también por las instancias de capacitación y por la propuesta de carrera docente, creo que están generando mucho malestar en la vida cotidiana de los maestros y de la vida cotidiana de los maestros y maestras en las escuelas, ¿no? En posición de enseñantes. Y nosotros, como no queremos discutir esos temas, porque son temas muy complejos, álgidos, donde seguramente va a haber mucho debate y mucha controversia, hacemos como si eso no pasara, ¿no? Y entonces evaluamos, o los legajos están, y entonces todos tienen 100, y hacemos como si todos tienen 100, hacemos como si todos trabajaran de la misma manera, y entonces no hay diferenciación en términos del trabajo, porque le tenemos miedo a que esa diferenciación, que habría que ver habría que ver si hay que reconocerla, habría que ver cómo se reconoce. Bueno, digo, se puede abrir de muchas maneras, pero el temor es que esa diferenciación se instale en un discurso que tiene que ver con lo individual, ¿no? Con un discurso que promueve el esfuerzo, que también, para entenderlo, es un discurso de época, ¿no? Entonces, ahí, si nosotros también lo ponemos en un contexto un poquito más amplio, podemos entender, puede no gustarnos, podemos apelar a otra cosa, pero también es muy difícil porque es el discurso de época está basado en fortalecer la figura del individuo, ¿no? En esta sociedad. Por el otro lado, y para ir cerrando, y para también mostrar que hay más contradicciones que cuestiones que se complementan cuando estamos pensando formación docente y carrera docente, también podríamos, me animo a acordar todas las que estamos en esta mesa, que sin duda el trabajo docente es un trabajo con un fuerte componente colectivo, ¿no? Que es muy difícil hoy estar frente a alumnos y alumnas solo o sola, ¿no? Y que necesariamente las preguntas nuevas y
y cómo mirar y cómo escuchar a los chicos y cómo pensar una propuesta de enseñanza o propuestas de enseñanza o cómo vincularse con las familias, etcétera, requiere la mirada de más de una persona y de más de un colega. Y bueno, también habrá que ver los espacios institucionales que favorecen o no favorecen esto. Como un poco para pasar la palabra y seguir pensando este tema, me parece que cuando uno empieza a abrir esta idea de trabajo docente y la necesidad de regularlo, no solamente como trabajador, sino también porque hay una necesidad en la escuela, en la vida cotidiana de la escuela, de pensar otra vez cómo trabajan los docentes y cuáles son las reglas del juego. El desafío también no es solamente sacar una foto de lo que pasa hoy en la escuela, sino el desafío, bueno, parezco que estoy añorando, pero no lo añoro mucho, al contrario, pero el desafío es a ver si se puede uno retomar algo de la historia del 58 y yo creo que también retomar parte del decreto del Estatuto Docente de Juan Domingo Perón, que pudo pensar un poco más allá que la coyuntura, ¿no? Es difícil, pero bueno, eso me parece que es parte del desafío. Bueno, gracias Roxana, muchos temas se van incorporando. Le pasamos la palabra entonces ahora a Marcela. Bueno, nada fácil tomar la palabra después del antecedente de las compañeras de Brasil y bueno, no, es imposible no sentirse interpelada desde el lugar de la Secretaría Gremial del sindicato docente más grande de Argentina, por supuesto. Pero la verdad es que quiero tomar la palabra desde un lugar por ahí diferente del que había pensado, pero sí desde un lugar de absoluto optimismo, de la voluntad, y absoluto. En primer lugar porque, bueno, nada, nuestra organización sindical viene hace una semana de unas elecciones democráticas, con masiva participación, con el voto secreto y directo de todas sus afiliadas, que son muchos, donde quedó ratificada una política de lucha, de resistencia, no solo al neoliberalismo que abandonamos en la provincia de Buenos Aires en particular, ¿no? Porque tenemos un gobierno que ha explicitado todas las veces que pudo el enorme respeto y la enorme consideración que quieren tener con la docencia en general, y además quedó demostrado en los hechos, ¿no? Tuvimos paritarias paritarias salariales que fueron a la cabeza, pero también en el marco de la pandemia de la que estamos tratando de salir, a la presencialidad, a la nueva presencialidad que todavía es muy cuidada, con muchas atenciones, pero que no queremos que rápidamente vuelva a la antigua y que queremos que estas cosas que aprendimos durante la pandemia o que logramos visibilizar claramente durante la pandemia podamos recuperarlas, ¿no? Como conocimiento construido colectivamente. Así que, bueno, en principio esto, ¿no? Como para arrancar, pero para ir rápido, porque muchas cosas ya de las que yo pensaba que había que mencionar, las compañeras las dijeron, pero para ir corriendo. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un estatuto del docente, que es herencia de aquel estatuto nacional, que creo que es anterior al del 58. Sí. Pero también tenemos desde el 2007 la herramienta de las paritarias. Entonces, esa convivencia que en principio costó convencer a nuestras y nuestros compañeros docentes de que era posible convivir, que era importante tener una paritaria para avanzar sobre los derechos que el estatuto, digamos, consagraba, que como dijo Roxana, el estatuto fue la trinchera en la que nos paramos en los 90, era muy difícil convencer a nuestros compañeros de que valía la pena discutir esa trinchera. Pero no nos arrepentimos para nada de eso, porque hoy en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, porque la paritaria nacional también acá tiene que ver,
le perdimos el miedo a discutir y a entender que el acuerdo paritario, el convenio colectivo de trabajo, digamos, para nosotros, cuando puede ocurrir es para avanzar. De hecho, el gobierno anterior suspendió las paritarias, o sea, no hubo paritarias. De manera tal que las derechas también están viendo que esa herramienta, digamos, es para que avancemos nosotros, ¿no? Así que ahí a mí me parece interesante discutir esta cuestión. Y me remito a la provincia de Buenos Aires porque es lo que más conozco, pero digamos lo ato con lo que va pasando nacionalmente, que digamos en esta etapa de gobierno, a pesar de la pandemia, se trabajó como articuladamente. Entonces, el estatuto del docente, la cogestión del sistema educativo, que es algo que también existe en la provincia de Buenos Aires, y la paritaria, son 3 instrumentos formales de regulación del trabajo que producen conocimiento y que a nosotros nos da mucho trabajo como organización sindical ponerle palabra a todos esos ámbitos, pero también genera cuestiones que nos permiten ser optimistas, ¿no? Que nos permiten decir, bueno, cuando hace un montón de años Suteba en plenos 90 acuñó la consigna, tomamos la educación en nuestras manos, queríamos decir estas cosas que hoy, bueno, estamos pudiendo ver cristalizadas, no hoy puntualmente, ¿no? La ley de paritaria provincial es de 2007, la construcción de espacios colectivos de cogestión también viene del 2009, 2010, bueno, distintos momentos, con, por supuesto, el enorme paréntesis de resistencia que implicó el gobierno neoliberal. Pero bueno, yendo al punto que a mí me parecía destacable como para decir, bueno, todas estas cosas se pueden discutir, pero se pueden discutir con otro punto de partida, que no es el punto de partida del enfrentamiento con los derechos de los trabajadores de la educación que tienen las derechas que promueven desde los organismos internacionales estas discusiones. Bueno, si bien la pandemia, el aislamiento nos agarró con el neoliberalismo que destruyó el Conectar Igualdad, sin la formación, sin las herramientas, sin el funcionamiento asiduo de la paritaria ni de la cogestión durante muchos años, a pesar de todo eso, yo lo digo así, logramos un enorme reconocimiento por parte de la sociedad y del Estado de algunos aspectos de la complejidad del trabajo docente que nosotros ahora tenemos que capitalizar con nuestros compañeros y capitalizar en la discusión paritaria. Y creemos que vamos a lograrlo, creemos que lo vamos a hacer. Por ejemplo, ¿no? Esta visualización, esto que nos obligó el tener que encerrarnos en casa y tener que trabajar a través de instrumentos tecnológicos, pantallas, WhatsApp, prácticamente los conurbanos, la herramienta de comunicación fue el WhatsApp, pero que de repente nos hizo... nos permitió a nosotros mismos como colectivo entender la complejidad de nuestro trabajo. De repente, lo quiero decir de la mejor manera posible, la rutina escolar con los cuerpos presentes tiene unas ceremonias y unos rituales que ocupan un montón de tiempo, que de repente cuando estuvimos de 8 a 12 frente al WhatsApp no había esas rutinas y esos rituales. Nos encontramos con la necesidad de que, bueno, que teníamos que juntarnos, que planificar colectivamente, que jerarquizar otros contenidos, que revisar nuestra práctica. Todo eso existió, no está todavía sistematizado, pero hay un enorme conocimiento construido por el colectivo docente, pero también entendido por las familias. O sea, de repente las familias se dieron cuenta que había o sea, que detrás de lo que la maestra le proponía a los pibes había, no sé, mucho laburo, mucho trabajo de edición del video que era el acto, que antes eran nada más los cuerpos presentes llevando la bandera y de repente ahora el acto escolar era un video que recopilaba 10 o 15 días de trabajo previo de las familias con los niños. Bueno, estoy poniendo ejemplos como para que se entienda que de repente, bueno,
aparecieron los tiempos de trabajo, aparecieron los espacios de trabajo, aparecieron las diversas dimensiones de organización del trabajo, y eso no es poco, porque la sociedad argentina, el Estado, por estos estatutos que solamente nos pagan una jornada laboral frente a los pibes, de repente que aparezca todo esto que está detrás del frente a los pibes, no es menor. Nos parece que es importante destacarlo. Después, bueno, por supuesto la centralidad de las tecnologías, que digamos, aún con Conectar Igualdad, todavía nuestro colectivo, las escuelas, no habían terminado de entender lo estratégico que eran las tecnologías en la vida cotidiana de la escuela, y entonces estamos como muy agarrados de eso para que la nueva presencialidad no se olvide rápidamente de que esas nuevas tecnologías son importantísimas en la escuela, y que bueno, que está buenísimo que los pibes tengan datos en su celular y que podamos tener las bibliotecas del mundo arriba del escritorio sin miedo, pero reitero, o sea, hay que jugar en esa transición y tratar de hacer consciente lo más rápido posible todo ese conocimiento que quedó en el aire después de estos 2 años de aislamiento. Después, otra cuestión que me parece que también quedó de manifiesta durante la pandemia y me importa retomar, que es otras dimensiones del trabajo educativo que suelen estar ocultadas. Por ejemplo, algo sencillísimo, el cuidado, la guarda de las niñas, los niños. O sea, esa parte del trabajo de la escuela quedó patentísima durante la pandemia. De repente, el sistema económico productivo no podía, digamos, arrancar porque estaban los pibes en casa. Entonces, esta cuestión también me parece importante y la destaco porque estamos en un momento de particularidad, conflicto con la comunidad, conflictos escolares graves, agrandados por los medios de comunicación, que yo creo que tienen que ver con esta distinta forma de ver el cuidado de los pibes y las pibas en casa, en las familias, en las comunidades y en las escuelas. Me parece que ahí también hay todo otro nicho sobre el que hay que trabajar, pero me parece importante asumir que forma parte del sueldo que nos pagan, ¿no? O sea, esto me parece que es importante ponerlo. Así que, bueno, y otra cuestión que suele estar ocultada, que la pandemia puso sobre la mesa, es que de repente volvimos a entender, volvimos colectivamente como pueblo, que la escuela es el lugar de la socialización, que es el lugar político por excelencia para la infancia, para la adolescencia, para la juventud, y en esto me parece que también tenemos que rápidamente construir un discurso potente contra la despolitización, contra denuncias si hay política en su escuela, y contra, bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires, dentro del gobierno de Vidal, tuvimos más de 600 sumarios a directivos por hacer paro. Sumarios a docentes iniciados en una plataforma que se llamaba Los Padres en la Escuela, o no sé cómo. Entonces los papás se reunían a solas con la supervisión escolar, decían, esta maestra no me gusta, y esa maestra le iniciaron un sumario. Bueno, cosas que seguramente en la ciudad de Buenos Aires, por ahí compañeras que están más en contacto, deben ser moneda corriente, sí. Pero bueno, para nosotros fue muy duro estos 4 años. Entonces, de repente, la pandemia hizo que dijéramos, bueno, no, pero los chicos necesitan la escuela porque necesitan estar con otros ni más ni menos que estar en el foro, digamos, ¿no? La política, la escuela, el lugar de lo político, y la familia como que es el lugar de lo privado. Yo quiero que mi chico se vaya a estar con otros y a estar con los cuerpos, ¿no? Pero con todo el conflicto que eso implica. Entonces, esta enunciación rapidísima de cosas que nos parece que la pandemia puso de manifiesto, las queremos agarrar fuerte para que sobre esa base empezar a discutir cuestiones que no es que no tenemos propuestas ni no tenemos discusiones, tenemos. Lo que pasa es que, bueno, cuando pensábamos que íbamos a avanzar así a lo bestia por más derechos, vino la pandemia y tuvimos que reinventarnos
un montón. Entonces, en eso quiero enumerar también algunas cosas que sí hicimos con la pandemia, que sí significaron avances. O sea, se firmaron acuerdos paritarios que mencionan la palabra jornada de trabajo. Se firmaron acuerdos paritarios que mencionan el derecho a la desconexión, a la intimidad, que dicen, bueno, en la jornada de trabajo el docente tiene que tener tiempo de preparar la clase y usted, director, no le puede pedir que no prepare la clase porque está claro que lo tiene que hacer. Entonces, de repente, en ese acuerdo paritario de pandemia, de la jornada de trabajo, del trabajo, digamos, remoto, etcétera, todos los títulos que hay muchos, como muchas semillas para ahí seguir pensando el trabajo siempre, no solo en pandemia, el trabajo educativo siempre. Después, ni que hablar desde el punto de vista del cuidado de la salud de los docentes. O sea, nunca los trabajadores y trabajadoras de la educación tuvimos tan cuidada nuestra salud como en el marco de la pandemia. Hubo protocolos discutidos. En la provincia de Buenos Aires existe la Comisión Mixta de la Salud y Seguridad del Empleo Público que funcionó desde el día cero, donde todas las condiciones de la presencialidad cuidada, de la presencialidad alternada, de la presencialidad, etcétera, etcétera, fueron discutidas hasta el más mínimo detalle con las organizaciones sindicales en representación de los docentes. Todo este cuidado de la distancia, de la limpieza, de la higiene, de los materiales, todo eso tiene que seguir existiendo. Tenemos que seguir cuidando la salud de las y los trabajadores de la educación, que la presencialidad está llena de un montón de riesgos de trabajo más que en el trabajo remoto. Pero esos conceptos los tenemos que seguir sosteniendo. Después hubo, sobre una cuestión, la tragedia de Sandra y Rubén, la explosión en la Escuela 49, que ocasionó la muerte de 2 trabajadores de la educación. O sea, hay pocas ocasiones en las que mueren trabajadores en el puesto de trabajo. Esta terrible situación la vivimos en la provincia. Esto generó un dolor enorme en la comunidad educativa, en la docencia y una repentina conciencia enorme de la importancia de la infraestructura escolar. De que no era pose decir tienen que arreglar la instalación del gas. Y eso se cristalizó en una inversión en infraestructura que en principio estuvo demorada porque la pandemia impedía llevar adelante los trabajos, pero en la provincia de Buenos Aires la inversión en infraestructura se quintuplicó, sextuplicó, bueno, hubo un montón de trabajo y eso lo acreditamos como un logro de la organización sindical, porque los 12 puntos del Acuerdo Paritario Nacional y planteados por CETERA, son bandera hoy. O sea que hoy una maestra de la provincia de Buenos Aires agarra los 12 puntos y dice, no, acá no podemos estar porque se inunda, porque llueve, Y la verdad es que no me parece que la situación de la pandemia generó alerta en toda la comunidad y comprensión en toda la comunidad de que las condiciones de infraestructura también son fundamentales, que el espacio en el cual nuestros hijos, están buena parte de la jornada, es importante que sea seguro, que sea bello, que sea agradable y que además nadie se muera en ese lugar, ¿no? Ni se enferme, ni se muera, ni se enferme. Eso es importante. Otra cuestión que también la acreditamos como un logro de la organización, que es la digitalización de todos los procesos burocráticos educativos. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, no hay más expedientes en papel, al punto que, yo no quise escribir nada, me traje... O sea, nos habituamos a que todo se maneja en forma digital. Un desastre nosotros. Bueno, están completamente en otra sintonía. No, pero quiero decirlo, lo digo positivamente, porque en un monstruo como la provincia de Buenos Aires, que es un sistema educativo donde somos muchos y donde la verdad es que... la transición entre el estudiante de profesorado y el trabajo del profesorado sería muy lindo hacerla de otra forma que no sea trabajando, porque la verdad es que en muchos lugares de la provincia hay que contratar estudiantes porque no hay suficientes docentes para
enorme cantidad de estudiantes que abarca el sistema educativo de la provincia. Así que, bueno, esto para nosotros es fundamental y eso genera la digitalización de las acciones estatutarias. O sea, la toma de cargos, el movimiento no al docente, el ingreso a la docencia, la inscripción para un concurso, hasta se han tomado pruebas de selección para el ascenso de cargo jerárquico a través de las pantallas. O sea que en ese punto, o sea, no se detuvo la vida, digamos, laboral, la trayectoria laboral de nuestras y nuestros compañeros a pesar de la pandemia. Y eso también tuvo que ver con una enorme flexibilidad por parte de las organizaciones sindicales para sentarse y decir, bueno, está bien, el estatuto dice esto, pero nosotros si queremos que no se detenga la trayectoria laboral de nuestros compañeros, tenemos que pensar rápidamente en otras cosas y esto me parece que también hay que mencionarlo. Algunas cuestiones más que tienen más que ver con políticas públicas, pero que me parece importante acreditarlas. Una, las políticas de contenidos y de medios, o sea, que haya programas de televisión que digan, bueno, es la clase para 5º grado, la clase para 4º grado, que haya, digamos, que los canales educativos estén en todas las redes sociales, que haya una intención de colaborar desde otros lugares con la tarea de la educación, o sea, yo le digo como una especie de toma de conciencia veloz del Estado que la escuela sola no puede, aunque no haya sido efectiva, porque la verdad no está medida la efectividad de todos esos esfuerzos, pero bueno, pero existieron por primera vez en la historia, existieron y ahí están. Y después otro aspecto importantísimo son los programas de revinculación y acompañamiento de las trayectorias educativas, que esos fueron cientos de miles de puestos de trabajo para personas jóvenes, para estudiantes, etcétera, que tuvieron que ver con ¿qué? Con reconocer 2 puntos, que las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras, trabajamos el doble o el triple, o sea, se intensificó enormemente nuestro trabajo durante la pandemia, pero no llegó a la misma cantidad de pibes que llega cuando estamos de cuerpo presente en el espacio aula. ¿Por qué no llegó? Bueno, porque hay una brecha digital que ya no es brecha, que es herida, que es durísima, que tiene que ver con los contextos, con el acceso a los bienes culturales, con las enormes desigualdades que atraviesan en la provincia de Buenos Aires, sobre todo los conurbanos, y que, bueno, me parece que este reconocimiento, reitero, de que no toda la responsabilidad de esa revinculación está puesta en el maestro designado a cargo del grado, sino que hay que generar otras políticas que lo acompañen, que lo rodeen y que lo ayuden a revincular a esas y esos estudiantes, también creo que es un crédito de la lucha docente y de la discusión acerca de la multiversidad de este puesto de trabajo, ¿no? Así que, bueno, obvio que como sindicato también hicimos unos esfuerzos enormes para mantener ese colectivo cohesionado, o sea, reinventamos, hicimos revista digital, docentes conectados, bueno, todas ustedes han participado seguramente de conversaciones que hemos motorizado desde el sindicato, bueno, hasta la afiliación digital, un montón de cuestiones que la organización también tuvo que reinventar para sostener. Y todo esto me parece que es importante plantearlo porque lo que estábamos tratando de discutir es si las y los docentes organizados nos animamos a poner sobre la mesa la discusión de la carrera, y por supuesto que nos animamos, por supuesto que sabemos que es un problema, que el ascenso, digamos, es carrera, el ascenso significa trayectoria para una porción, por la propia palabra lo indica, pero también nos parece que esa carrera docente o ese... Yo le digo tiempo sabático obligatorio que debería existir a lo largo de la carrera docente, también tiene que ser para todas y todos, por igual, porque si no, estaríamos nosotros reforzando la fragmentación del sistema educativo y lo que contaba la compañera más temprano, que haya escuelas exitosas para pibes exitosos, con docentes exitosos, y escuelas, digamos, relegadas para familias que no pueden elegir, etcétera, etcétera. Entonces,
ahí, digamos, la idea de discusión de la jornada laboral está intrínsecamente atada con la discusión de la carrera docente. La jornada laboral tiene que incluir tiempo extraúrbico, forzosamente, debe incluir tiempo extraúrbico. Hay que desalentar la sobrecarga laboral. ¿Y cómo se desalienta la sobrecarga laboral? Bueno, hay múltiples propuestas, pero una de las propuestas es que, bueno, que los docentes tengamos una jornada laboral atada a una sola institución con tiempos frente a estudiantes, con tiempos extraúricos, y cuando esos tiempos existan, va a existir la posibilidad de la formación continua, del trabajo en equipo, de la planificación institucional, bueno, de todas las cosas que, digamos, no vamos ahora a poder conversar sobre todas las cosas que imaginamos que podamos hacer en las escuelas si la jornada escolar se modificara de forma tal que los estudiantes pudieran organizar sus trayectorias con otra libertad, la jornada laboral se adecuara a esa jornada escolar con la que soñamos y bueno, nada, yo lo dejo acá porque, digamos, el objetivo fue decir, no le tenemos miedo a la discusión, estamos dispuestos a discutirlo, tenemos un montón de propuestas, hace mucho que venimos pensando esas propuestas y bueno, básicamente nos parece que esta reflexión sobre, bueno, de qué trabajamos, qué hacemos, qué conocimientos producimos nosotros en el trabajo y qué clase de reproducción de los cuidados y de emancipación estamos proponiendo, eso nos va a permitir construir cualquier regulación del trabajo que apunte a esto que queremos construir, ¿no? Ser una hebra de la madeja de la patria justa, libre y soberana de un proyecto nacional, popular, democrático y feminista, ¿no? Bueno, hasta acá, compañeras, después seguimos charlando. Gracias, Marcela, muchas gracias. Bueno, un montón de puntas, de aportes, de cosas para seguir pensando, así que le pedimos a Alejandra algunos comentarios, reflexiones. Bueno, primero me sumo a los agradecimientos a participar de esta mesa, este rato de conversación, estar con compañeras, colegas, amigas con las cuales tanto intercambiamos y otras con las que hemos intercambiado de otro modo. Pensaba, bueno, tratar de ser muy cortita, 2, 3 cosas. Una era, el título de la mesa era la regulación, ¿no? Regulaciones. Regulaciones, en plural, sí. Entonces pensaba en Popkevich y en regulaciones en términos de esa interrelación entre 2 planos, ¿no? El plano normativo, el estatuto, y los modelos institucionales que eso trae, y el encuadre cognitivo, de sensibilidades, de exclusiones, de disposiciones de conciencia. Creo que, me anoté, dice Popkevich, eso es lo que gobierna lo permisible, lo aceptable, lo deseable. Y lo pensaba en relación a las y los docentes, lo pensaba también en relación a la sociedad, cómo la sociedad mira a las y los docentes. Digamos, creo que la regulación del trabajo de enseñar exige que los docentes participen de esa discusión, tanto en términos normativos como en términos de representación pública, esto que señalaba recién Marcela, pero también lo participe la sociedad, lo participen. Entonces, ahí me preguntaba por el lugar de la pedagogía. Lo quiero decir así. Discutir la formación o el puesto de trabajo docente implica discutir en qué escuela. Autonomizar el puesto de trabajo de la escuela es un problema. No se
por supuesto que necesitamos que las y los docentes tengan tiempo para discutir y trabajar colectivamente. Ahora, en la estructura actual, en la matriz actual, da una cosa diferente que en otras matrices escolares. Digo esto porque si uno de los discursos más fuertes que hoy se leen en la antipedagogía, digamos, es el discurso de la desescolarización, ¿no? Y mucho más con lo que las nuevas tecnologías mostraron que pueden y también lo que no pueden, que a lo mejor tendríamos que agitarlo un poco más. Ahí me parece que la pregunta por la escuela, ¿qué escuela? Recuerdo mucho un texto de Flavia Terigi, que en un momento que discutíamos el tema de la formación de los profesores de secundaria, Flavia decía, bueno, mientras no alteremos el modo de pensar la escuela secundaria, la formación de profesores siempre va a ser por materias. Y esa formación por materias, bueno, da una materia de escuela. Es decir, ahí hay algo que tenemos que pensar cómo nos atrevemos a interrumpir. Retomaba lo que decías, pensaba cuando decías vos, esta cosa de ¿quiénes representan hoy la posibilidad de pensar otra escuela? Los que se llaman del cambio. Nosotros nos quedamos sin esa posibilidad de pensar otra escuela. A mí ahí me parece que tenemos un problema serio. En el sentido de las regulaciones del trabajo de enseñar están profundamente ligadas, me parece, al modo que pensemos la escuela, cómo nos atrevemos a pensar otras escuelas y cómo nos atrevemos, obviamente, contra unas condiciones básicas que solo pueden dar gobiernos democráticos y populares, ¿no? El puesto de trabajo no está en juego, pero no este puesto que tenemos. Y eso tiene mucho que ver con los debates públicos, con las discusiones que nos animemos a dar, con lo que nos animemos a nombrar. Y me parece que eso nos toca a todos, porque si no van a ser otros los que están a cargo de traer lo nuevo. Creo que algo de eso también decía Roxana cuando hacíamos el trabajo de enseñar, esa mirada homogeneizante, ese modo de, ¿no? ¿Cuánto hay ahí para rehacer? Yo me quedé como con 3 preguntas que armé para cada una de ustedes. Una es, no sé si te entendí bien, pero me pareció que vos trajiste algo que siempre traes, Elena, que vale un montón, que es el panorama internacional, sobre todo occidental, digamos, pero que nos influye, nos atraviesa, lo veamos o no lo veamos, ¿no? En este espacio donde participaste con Yamil de la OIT, representando el Internacional de la Educación, ¿se discutió sobre la post-pandemia? Sí, sobre el futuro del trabajo docente a partir de ahora. Esto Bueno, fue más mi pregunta era, ¿qué relación entre el futuro del trabajo docente y la experiencia de la pandemia? Si algo de eso apareció en esa discusión, pues yo creo que ahí hay un tema fuerte. Después, a mí una cosa que hemos conversado muchas veces, pero me gustaría que cuentes un poquito más de cómo la pensabas, tiene que ver con esto de las formas de construir horizontalidad, ¿no? En la escuela. Creo que tiene que ver, cuando pensás eso, también otra forma de escuela. Y dado como viene el debate en la Ciudad de Buenos Aires, creo que y lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires no queda solo en la Ciudad de Buenos Aires, no lo dejaría ahí. Ese es un tema que me parece que estaría bueno poder charlarlo un poco más. Y después también volvía a pensar en lo que dijiste
en esa numeración y me detuve en 2 puntos. Una cosa que yo creo que es original de la provincia de Buenos Aires, no de la Argentina, que es la congestión. Y la pasaste rápido, me parece que estaría bueno que cuentes un poquito más de qué se trata. Y en ese sentido, la otra pregunta era algo que justo conversábamos estos días en particular con Miriam, con Roxana, con Sofía, que está por ahí, que es lo que está costando volver a las escuelas. Porque me parece, una cosa es el reconocimiento público de la complejidad del trabajo docente y de la importancia de la escuela como institución pública para que la sociedad pueda funcionar en el primer año de pandemia, y otra fue cuando empezó el retorno y las dificultades del retorno. También me parecía que en términos de regulaciones y en términos de experiencias docentes, ese era un tema que a mí me gustaría que nos cuentes un poquito más. Esas eran mis. Bueno, agrego 2 o 3 cositas y le damos unos minutos a cada una, porque la transmisión sí podemos seguir debatiendo, tiene que terminar a las 7. Simplemente, bueno, también para aclararle a Dalila que en Argentina, cuando se sancionó la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Nacional introdujo este tema de pensar, ¿no?, esto que traía Roxana, de, ¿no?, alternativas horizontales, en qué medida, ¿no?, docentes experimentados pueden acompañar a los docentes que recién se inician, ¿no? Digo, cómo pensar otras cuestiones, porque, bueno, aparte sabemos cómo se da esta carrera jerárquica, burocrática, donde el ascenso, el primer paso es salir del aula para transformarse en secretario o secretaria. Recién después ir a cargo de conducción. Y además, ¿por qué quien está en cargo de conducción no puede volver al aula inclusive? No solamente en términos horizontales, sino si se puede pensar si uno puede ser director, directora por un periodo, etcétera, retornar. Digo, estaba pensando en algunas experiencias que hay, por ejemplo, en Bariloche, en algunas instituciones, donde han realizado experiencias de este tipo, que también es complejo, ¿no? Tiene sus complejidades. Pensaba en Brasil en el caso de que cuando los directores se eligen o se votan y esto es lo que se genera al interior de la escuela también, ¿no? Entonces ahí hay como muchos temas, ¿no? Me parece que el tema también de los concursos, ¿no?, de cómo se ingresa a ejercer la docencia, me parece que es un tema que tenemos que contemplar. Acuerdo con lo que se venía planteando, ¿no? Por un lado, bueno, estos temas de un escenario internacional y, bueno, esto ya lo hemos charlado con Dalila muchas veces. En Argentina, cuando tal vez rescatábamos el discurso del desarrollo profesional, era porque venía a confrontar con el modelo de profesionalización, flexibilización, autonomía de los 90, y desde ese lugar, ¿no? Pero, digo, entendiendo esto que planteas de cómo ha sido tematizado, contextualizado a nivel global, pero digo, en Argentina rescatar esta particularidad. Entonces, desde ahí, bueno, me parece muy interesante este vínculo, ¿no? Y cómo pensar esto con este trípode que planteaban en relación a, digo, como varios trípodes: carrera docente, formación, formación docente, carrera docente y formación a lo largo del desempeño profesional. Y por otro lado, esta cuestión que, digamos, cómo la regulación, que lo que traía Marcela, puede entenderse no solamente a partir de los estatutos, que me parece que esto introduce un punto, dice, bueno, nosotros creemos que hay otros instrumentos como la cogestión, la paritaria, etcétera, lo que igual, implica no, discutir, pero cómo podría, generarse ese debate a partir de la articulación de estos diferentes elementos. Y también teniendo en cuenta, otro elemento, porque también que es necesario señalar, muchos docentes han realizado trabajo colectivo, esfuerzo, han visto intensificado su trabajo con sus propias herramientas, todo lo que conocemos en relación a lo que sucedió en la pandemia. Y también es verdad que hay cuestiones de algunos otros, no sé, no podríamos cuantificarlo, creo que no sé si se puede cuantificar, que no han desarrollado esos esfuerzos, ese trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo poder, desde el colectivo docente, pensando que la docencia es un trabajo básicamente colectivo y también que los resultados
no hablan de lo que un alumno aprende en un grado, sino de lo que va acumulando, cómo se acumula el conocimiento, cómo pensar esta cuestión de poder sentarse a mirar el propio trabajo con los colegas, etcétera, poder reflexionar sobre eso. Digo, creo que por ahí la idea de repensarse viene un poco por ahí, ¿no? Entonces, bueno, algunas reflexiones como para que entonces darle una ronda a cada una de 5 minutos, lo que quieran tomar. 3 minutos. Primero contestando a lo que me preguntaba Ale, esta conferencia que fue en mayo del año pasado iba a ocurrir con o sin la COVID, porque el tema era que era un esfuerzo de la Organización Internacional del Trabajo con UNESCO, porque las resoluciones de 1966, que es para profesores de escuela, por lo tanto, lo que en Brasil nombramos educación básica, que es desde la educación infantil hasta la educación media. Y la resolución de 1997, que es para educación superior, necesitaban revisiones, porque son dos documentos que son utilizados por los gobiernos que son afiliados a OIT, que en algunos gobiernos eso puede tener incluso efecto legal, cuando se reconoce el documento como una resolución. Entonces, esto estaba dentro de una agenda que se llama el futuro del trabajo. Entonces, es el futuro del trabajo en educación, y estaba dentro de la agenda del trabajo decente, que en nuestras dos lenguas se confunde, en las otras no, pero en las dos, en portugués y español, con docente. Muchas veces yo hablaba docente y la gente comprendía que estaba diciendo decente, con el trabajo decente, que tiene que ver con todas las formas de esclavitud, de abusos. Y tenía que ver, en el caso específico de educación, con la Agenda 2030, que tiene que ver con la crisis climática, con los objetivos, los ODS, ¿no? Los objetivos de esta agenda. Y para instrumentalizar esa discusión, casi un año antes, la Internacional de la Educación ha formado una comisión, un grupo, para estudiar el empleo de la inteligencia artificial en el trabajo docente, que fue como una decisión de congreso, y fue ahí que yo entré, porque fui nombrada por Brasil a ser parte de este grupo, y de este grupo, bueno, ahí me conocieron y me llamaron para este trabajo. Y lo que pasó fue que empezamos a hacer este estudio, que fue coordinado por una profesora, me parece que de Noruega, que se llama Kristine Kloot, que es una experta de tecnología. Cuando estábamos haciendo este survey, por ejemplo, el cuestionario, yo he trabajado un poco sobre él, empieza la pandemia. Entonces ha acelerado mucho, o sea, en muy poco tiempo la información que teníamos ya no configuraba más, porque tuvimos una aceleración impresionante. Miri hizo una referencia. Yo he coordinado una encuesta, hicimos como registrado una encuesta en 13 países de América Latina, que está Sofía de la Coordinación de Estrada, sobre el trabajo docente durante la pandemia. Entonces, justamente para ver esto, cómo los docentes trabajaron, qué soporte utilizaron, qué formación tenían o no tenían. Entonces, este momento fue muy importante para pensar en términos de derecho, pero sobre todo en términos de regulación. Ahí se discutió la mercantilización, la privatización, los derechos laborales, la exigencia del trabajo formal, del trabajo reglamentado, de la negociación con los sindicatos, porque por los patronales el sindicato no existe, no necesita contratos. Bueno, ustedes pueden imaginar que fue estar esta semana discutiendo esto. Entonces, eso es lo que quería decirte. Pero quería hacer una observación sobre lo que estaba exponiendo Roxana, sobre esas necesidades de pensar
otras estrategias desde el horizontal, con el poco tiempo que tenemos, porque me acordé de una información que a mí me ha chocado mucho cuando leí, que en la penúltima TALES, porque Brasil hace parte de ese conjunto de 30 países que hace la encuesta, y fueron 18.000 docentes de Brasil que fueron entrevistados. Y 78% de los docentes concordaban que ellos no podían recibir el mismo, porque la gente trabaja distinto, ni todos trabajan de la misma manera. Yo lo leí. No podían recibir el mismo sueldo. El mismo sueldo, porque merecían más. esto venía en un bloque que preguntaba si estaban en acuerdo con la evaluación, como se hacía en Brasil, si ellos concordaban que tenían que ser evaluados, y sí, me parece que 64%, algo así, y después le preguntaban si estaban de acuerdo que todos los docentes pudiesen percibir el mismo salario. Y dijeron que no trabajan de la misma manera. Entonces, esto es un punto, yo comprendo lo que están planteando en términos de que no podemos seguir con el mismo diseño, el mismo estatuto de los 50, de los 60, porque la conferencia es de 66, pero porque ya existían esos estatutos de Argentina, de Francia, bueno, pero es muy delicado la frontera entre crear algo que sea más atractivo, impulsar a un individualismo, a una competencia entre compañeros, es muy tenue. Entonces, yo me quedé así muy chocada con este dato cuando lo vi de este informe, y por eso pienso, por ejemplo, que en Brasil, sé que tenemos poco tiempo, pero en Brasil tenemos una experiencia que a mí me parece interesante, discutiendo con vos, Roxana, que es el PIBID, que es una beca que se da a un estudiante que está se formando para ser profesor, pero que también recibe una beca el profesor, el maestro que está en la escuela, que lo recibe, y el profesor que está en la universidad que lo acompaña. Entonces, esto genera una relación donde todos están interesados, involucrados, que no es el mismo que un alumno me va a una escuela a hacer una pasantía y ya está. No, yo estoy involucrada porque tengo que hacer un informe, tengo que discutir con la maestra en la escuela. Pero también tenemos, ya no del gobierno del PT, porque el PIBID vino con Haddad. Digamos en Brasil que es a menina dos olhos do Fernando Haddad. ¿Comprendes? El proyecto que más le encanta es el PIBID. Pero cuando pasamos al gobierno Temer, crearon las residencias pedagógicas, que es una beca. Pero que esta beca no está peor porque tenemos hecho mucha resistencia para que no vuelva lo que quieren que resulte, que es un poco sustituir como Teacher for All el maestro por estudiantes que ya están en los últimos años del curso, recibiendo una beca. Entonces, todo eso que son detalles que en nuestras conjunturas, nuestros contextos tenemos que cuidar mucho porque, bueno, puede resultar en otra cosa, ¿no? Es esto. Perdón. No, gracias, Dalila. Roxana. Sí, yo no estoy de acuerdo con incentivos económicos diferenciales. No digo que No. Lo que digo es, bueno, vos lo decís con esta encuesta, yo lo percibo, lo escucho en el trabajo con maestras y maestros, escuchemos, ¿no? O sea, algo nos estarán diciendo, Claro, algo sí. Lo que no quiere decir que la única respuesta sea el incentivo económico, ¿no? Pero bueno, lo que digo es, puede no gustarnos lo que escuchamos, en principio no nos gusta, ¿no? Pero lo están diciendo, ¿no? Y aparte, bueno, esto que si no pasa, otro sector lo escucha y hace justamente lo que no queremos que hagan, ¿no? Entonces, hay cierto, y estoy totalmente involucrada, ¿no? En esto, hay cierto
temor a escuchar algunas cuestiones que no nos gustan. Totalmente de acuerdo, sí. Y bueno, y después hay otro que lo escucha de una manera horrible y hace cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, hay como... hay historia, este país tiene mucha historia en luchas docentes, en organizaciones sindicales, en sectores de la sociedad que hemos acompañado. Es decir, nadie tiene que, bueno, algunos sectores no tendrían que dar prueba de qué lado están, ¿no? Esos sectores yo creo que tenemos que asumir el riesgo de escuchar, ¿no? Y después veremos que, digo con las organizaciones gremiales, bueno, es parte de un problema que nosotros tenemos en las escuelas. Ahora, no estoy de acuerdo con que la respuesta a esa diferenciación nosotros vayamos por incentivos económicos diferenciados, porque tampoco sirve. Les digo, también está probado, como así como la competencia entre escuelas no sirve, no sirvió. Bueno, Chile es un buen ejemplo de eso. Tampoco Chile, inclusive, Colombia, inclusive, que ha puesto incentivos económicos diferenciados, que ha generado altos niveles de competencia, tampoco sirve, ¿no? En esta hipótesis de que el maestro o la maestra que tiene un salario diferenciado y que cobra más, se constituye de por sí en el ideal a seguir por el resto de sus compañeras. Esa es como la hipótesis que estructura el incentivo económico diferenciador. En Chile esto no pasó, y en Colombia esto, digo que son dos lugares que conozco bien que se han... Y en Colombia tampoco pasó, ¿no? Entonces, no iremos por esa... yo no propondría nunca eso, pero sí propongo, escuchemos que algo pasa, ¿no? Algo pasa en la escuela, no pasa a los maestros, ¿no? Algo pasa en la escuela, porque no es justamente como no creemos que es un problema individual, creemos que es un problema institucional, algo pasa con la posición docente en la escuela, es decir, es muy difícil, y acá junto, es muy difícil pensar el trabajo docente no situado, ¿no? Es decir, el trabajo docente es situado, y situado en una institución dada, en un sistema educativo, etcétera, etcétera. Por eso, a pesar de que hay muchas articulaciones o puntos en común, no podemos pensar el trabajo docente en Brasil con la mirada argentina. Podemos llegar a entenderlo, inclusive dentro de Brasil. Te lo regalo, ¿no? Todo tuyo, ¿no? Con los 27 estados, pero también hay diferencias interesantes en Brasil, ¿no? Por eso digo que el trabajo docente es situado, ¿no? El primer lugar es la institución, pero después es el contexto. Por eso también digo que el trabajo docente hay que analizarlo también en clave epocal, ¿no? También para entender, por ejemplo, esto, ¿no? Que muchos maestros y muchas maestras están pidiendo una diferenciación salarial que hable supuestamente de su rendimiento o de un rendimiento exitoso, ¿no? Ahí hay como un montón de conceptos para desarmar. Una cosa es eso, otra cosa no es ofrecerle dentro de un sistema educativo una escuela distinta, obviamente, a los maestros y a las maestras distintos puestos de trabajo dentro de la escuela, porque ¿qué pasa hoy, no? Los maestros tienen esta opción de ascender, o si no también, digamos la verdad, muchos maestros que por X razón están en comisión de servicio, es decir, salen de la institución escolar, les cuesta volver a la escuela. Esto pasa, también es un dato de la realidad, ¿no? Teóricamente las comisiones de servicio son por un tiempo, ¿no? Ahora, levantar una comisión de servicio es difícil. ¿No? Es difícil porque los maestros, lo cual no estoy juzgando a los maestros, digo, suspendamos el juicio un poco, pero bueno, también es un dato que nos habla del trabajo docente en las escuelas. Bueno, podemos seguir no viéndolo, ¿no? Pero bueno,
¿Por qué no lo podemos ver nosotros? ¿Y por qué después viene la derecha, lo ve con unos anteojos espantosos y tiene unas soluciones que están justamente en la vereda opuesta, ¿no? Y la única, bueno, esto también lo hablamos mucho con Miriam y Ale y Sofi, ¿no? Que lo único que nos cabe a nosotros es una actitud reactiva a lo que hacen los otros. Y con respecto, por eso yo digo, la horizontalidad, yo no la veo que va de la mano de la competencia, ¿no? La horizontalidad me parece que va de la mano de pensar que en la escuela hay otros actores, en otra organización escolar, pero que es necesario otros que acompañen el trabajo de los maestros y de las maestras para la mejora de la enseñanza, porque se entiende que el trabajo docente es un trabajo colectivo y que presenta muchas preguntas que no lo puede resolver una sola persona. Y entonces me parece que la idea de que haya otros puestos de trabajo donde el maestro puede, por ejemplo, puede acompañar a los que recién se inician, ¿no? Es salir del aula, pero acompañar a los que recién se inician en sus primeros 5 o 7 años, que es un periodo donde los maestros fundan algunos pilares constitutivos de su trabajo, esto está estudiado. Bueno, en ese tiempo acompañémoslos, que haya un maestro de esa misma escuela o de otra escuela que pueda acompañar ese ingreso. Bueno, eso es un puesto de trabajo. Ahora, todo el tiempo uno tiene que ser mentor. No, a lo mejor un X tiempo yo me formo como mentora y después vuelvo al aula, pero vuelvo al aula desde otro lugar. Y después puedo estar 10 años, 5 años frente a alumnos y postularme para otro puesto de trabajo que tenga que ver con la enseñanza y con los chicos. Eso digo horizontalidad. Y eso da movimiento en ese sentido. Bueno, gracias Roxana, y ya tenemos que ir. Marcela. No, yo primero quiero decir que el problema es el capitalismo, porque esa respuesta de los docentes de Brasil debe ser la respuesta de los trabajadores en general, a cualquiera en este mundo. Si le dicen, ¿querés ganar más plata? Y sí, y el otro se la merece y no, y dámela a mí mejor. Lo digo así a lo bestia, sí, pero me parece claro, que los valores de la igualdad, que tienen que ver con la educación, básicamente, y con la instalación de esta herramienta en la sociedad occidental, bueno, todos los días los tenemos que militar. Nosotros, digamos, nuestra organización sindical, siempre decimos, nos han enseñado quienes la fundaron y lo repetimos quienes estamos ahora, estamos para cambiarle todos los días la cabeza a nuestras y nuestros compañeros dentro de la escuela. Ese es el lugar. O sea, no hay otra alternativa. Todos los días tenemos que volver a discutir que vale la pena pelear por la igualdad, que los niños tienen derechos, que las familias son nuestros compañeros en la cruz de la educación, que, bueno, nada, que nuestro trabajo es colectivo, que tenemos que el ámbito de la cogestión sirve para consolidar esos derechos, pero que también es una oportunidad para discutir política, que, por ejemplo, nosotros decimos, la cogestión es para discutir la norma que ya existe, la paritaria es para avanzar en derechos. Bueno, esa norma que ya existe, la prueba de que no es estática es que existe la cogestión. O sea, todos los años hay que volver a discutir la norma que ya existe y la forma de aplicarla, porque hubo tal problema, tal otro, y toda esa red del delegado en la escuela que escucha a su compañero, de la discusión en el patio y de, bueno, etcétera, lleva a que un secretario gremial se pueda sentar a discutir la aplicación del artículo X en la cogestión. Pero bueno, nada, me parece que lo que tenemos que... lo que nosotros nos autoimponemos como tarea, que es todos los días discutir política con nuestras y nuestros compañeros en la escuela, bueno, de eso se trata. Por eso somos optimistas, porque estamos convencidos de que esa tarea la vamos a hacer. Así que bueno, eso nomás, me parece que... Gracias, Marcela. Si querés, sale un minutito, así podemos cerrar. No, pensaba recién cuando escuchaba a Marcela en una frase en una entrevista que le hizo hace poquito a Philippe Mérieux, que decía, los pedagogos no podemos hacer otra apuesta que la del optimismo.
¿no? Sí, claro. Bueno, en realidad obviamente que por ahí caminamos, así que bueno, agradecerles a Marcela, Alejandra, a Roxana y a Dalila por las ideas, por lo que han volcado, también por la pasión, ¿no? En relación a las cosas que una va pensando, intercambiando, etcétera. Bueno, obviamente que agradecerles a quienes están asistiendo a esta conversación y bueno, también me queda agradecerle a las trabajadoras y trabajadores de nuestra facultad, agradecerle a Javier Moscoso que está acá sosteniendo la transmisión, también a la Secretaría General, a Gabriela Kantarovich, a Jerónimo, Flyers, Difusión, y desde nuestro instituto, a María Esmañol, la Secretaría Académica acá presente, Lautaro y bueno, a todos quienes han colaborado para poder organizar esta actividad que bueno, va a quedar subida en la red como para, esperemos que sea el puntapié de muchos otros debates, de muchas otras conversaciones que vayan articulando a diversas personas, si bien un poco la composición, bueno, también la idea era desde diferentes lugares, de la academia, el sindicato, quien está en la academia, en la universidad, quien está formando docentes en institutos, como el caso de Roxana, quienes han ocupado lugares de gestión, digo, ¿no? Ir como circulando diversas miradas, diversos saberes y también, bueno, la experiencia que hay acá acumulada de las compañeras en torno a investigar, conocer no solo la realidad del país, sino otras realidades como para poder discutir, ¿no? Y pensar y enriquecer los debates en torno a cómo pensar el trabajo, la formación docente y en definitiva los procesos pedagógicos, ¿no? Porque de eso se trata. Así que bueno, muchísimas gracias.